Hello. Good morning. For those of you, the session today will be in Spanish. So for those of you that would like to have a simultaneous translation, please, you can go get your kids at the back table. Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar en español. Desde aquí, de la ciudad de Miami, llegamos a este último día de actividades de la 9ª edición de Premios Verdes. Actividades de charlas y conversatorios, porque por supuesto mañana es nuestra gran gala. Desde la organización esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de todas estas sesiones. Han sido 6 días intensos abordando temas de ecosostenibilidad, smart cities, urbanismo sostenible, economía circular, moda sostenible, comunicación, entre otros. Desde la organización de este gran evento, esperamos que estos días sirvan de inspiración para que cada uno de nosotros transformemos nuestras propias comunidades, porque todo lo que te importa necesita un planeta. El día de hoy tenemos un panel de lujo, un encuentro entre autoridades ministeriales que nos hablarán sobre la economía azul, estrategias para unos ecosistemas marinos sanos en América Latina. Para empezar, presentamos un video de bienvenida del presidente del Ecuador, señor Guillermo Lasso. Queridos amigos, reciban un saludo del gobierno del Ecuador. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este importante evento internacional a favor de la sostenibilidad ambiental. Felicitaciones por tan valiosa iniciativa. Para Ecuador, el cuidado del ambiente y de la naturaleza es un tema prioritario y lo hemos demostrado con hechos. Somos el primer país de América Latina que considera la transición ecológica como política pública. Así lo decimos, porque con ello podemos encaminar acciones concretas a fin de proteger los recursos naturales que deben ser apreciados y valorados por las generaciones presentes y futuras. Una de estas acciones fue la declaratoria de la Reserva Marina Hermandad en las Islas Galápagos. Es un hecho histórico para los ecuatorianos y para el mundo entero, porque Galápagos es un patrimonio de la humanidad. Otra estrategia para preservar los ecosistemas marinos es la gestión de recursos externos. Hasta el momento tenemos 14 millones de dólares con una proyección de 133 millones más que están negociándose a través de la cooperación internacional. Todos somos responsables de la preservación de los ecosistemas marinos. El planeta es uno solo y cada nación está llamada a colaborar haciendo su parte. Estimados participantes de este festival, el territorio marítimo del Ecuador representa más de la mitad de su superficie terrestre y nuestros compromisos con estos ecosistemas es un estandarte del que nos sentimos orgullosos. Por eso somos líderes del Pacto Mundial para luchar contra la basura marina y lideramos también iniciativas de pesca sostenible, diciendo 1000 veces no a la pesca incidental de tiburón. Aprovecho para extenderles un saludo del pueblo ecuatoriano, con el deseo de que estas jornadas a favor del medio ambiente sean fructíferas para todos. Felicitaciones a los organizadores y a los ganadores de esta 9ª edición de los Premios Verdes. Mi abrazo para todos y sigan adelante. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias desde la distancia al señor presidente del Ecuador.
Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al señor Javier Manzanares. Él es CEO de Climate Coin y es el exdirector adjunto del Green Climate Fund, quien moderará este panel. Muchas gracias, Jennifer. Un saludo caluroso a todos y usando las palabras del presidente de Ecuador, felicitaciones a los organizadores, Premios Verdes. Es un honor, como pueden imaginarse, moderar este magnífico panel. Y también felicitaciones por haber elegido esta temática, preservación, ecosistemas marinos. A algunos de los presentes ministros y en firma de presidentes en la COP26 tuvimos la oportunidad de acudir, en el caso mío, en mi trabajo anterior del Green Climate Fund, a la firma de un acuerdo de protección de áreas marinas. El tema es relevante y lo más importante es que ha sufrido un poco atraso desde la cooperación internacional en darle la importancia que tiene. Entonces, hoy y con un trabajo de investigación de cuáles eran los puntos más relevantes, y estoy aludiendo a CEPAL, al Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, al BID y hay otros, vamos a intentar tocar y profundizar en la medida de lo posible en los temas que surgen de esta labor de investigación. Estamos hablando de contaminación marina, estamos hablando de pesca sostenible, de acidificación de los arrecifes de coral, estamos hablando obviamente de la conservación de océanos, desarrollo de ecoturismo, transporte marítimo, el papel de las comunidades y el papel de la mujer en la conservación de los ecosistemas. Hablamos también del conocimiento científico y hablamos de la ayuda, la cooperación internacional. Tenemos con nosotros al ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Gustavo Manrique. Muchas gracias, ministro. Tenemos al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Correa. Ministro, muchas gracias. Al ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña. Ministro. Tenemos también al ministro de Ambiente de Panamá, Milciades Concepción. Ministro, muchas gracias. Al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, Juan Cabandier, ministro que también está en este caso participando de forma virtual. Tenemos al ministro de Estado para el Pacífico y Ambiente Internacional del Reino Unido, ministro Goldsmith. Bienvenido, ministro. Y tenemos a la viceministra de Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, Milagros de Camps. Viceministra, un placer. Y con esto, y pidiendo a los ministros que se atengan, por favor, a las normas de moderación, con toda la diplomacia del mundo, pero intentaré cumplir ese papel. Les vamos a pedir que estas temáticas que hemos introducido las cubra cada uno de los ministros que les vamos a preguntar en 4 minutos. Y yo creo que lo interesante también de este panel y moderación es que cuando a la respuesta de un ministro a esos 4 minutos le vamos a pedir a otro ministro que haga un complemento o una aportación adicional. Así que sin más demora comenzamos por el ministro de Colombia. Ministro, ¿cuál es la relevancia de las cuencas hidrográficas en la disminución de la contaminación marina? Bueno, muchas gracias, Javier, y un saludo muy especial a toda la organización de Premios Latinoamérica Verde, a todos los emprendedores que están aquí el día de hoy, que son los que realmente hacen que las cosas sucedan. Y hoy creo que este es el reconocimiento a través de esta organización que pone allá a todo ese emprendimiento latinoamericano. Javier, muchas gracias a mis compañeros de panel. Ya me quedan 3 minutos y medio. Javier, mira, aquí hay un tema muy importante en el manejo de cuencas y yo creo que el primer paso para resolver un problema es entender el problema. ¿Qué ha pasado históricamente? Y este es un tema que me gusta muchísimo porque siempre he trabajado en torno a los ríos sobre todo y a las fuentes hídricas. Y
hace muchísimos años, históricamente, pues las ciudades se han asentado alrededor de los ríos, pero le ha dado la espalda a los ríos, ¿sí? Entonces hoy vemos problemas de saneamiento básico. Por ejemplo, en las ciudades de Latinoamérica hay un déficit de saneamiento impresionante. Toda esa agua servida va a las fuentes hídricas. Las fábricas, la industria fue dando la espalda y eso se quedó, los ríos y nuestras fuentes se quedaron como ese gran sumidero de las ciudades. Y por supuesto todo eso que va ahí finalmente desemboca en nuestros océanos. Plástico, basura, saneamiento básico y todos esos asentamientos informales que se han ido estableciendo alrededor de esas riberas. En Colombia tenemos un índice, el índice de calidad del agua marina, que es el que nos permite estar viendo cómo evoluciona la calidad y la medición, es el ICAM, y a través de eso venimos fortaleciéndolo y a través de tecnología, y digo esto porque aquí hay emprendedores, y todo esto comienza a generar unos nuevos modelos de negocio que finalmente impactan en la calidad de vida de la gente, en el cuidado del medio ambiente y en la economía, porque generan ingresos. Entonces, tecnología para medir la calidad del aire, del agua, perdón, tecnología para todo lo que tiene que ver con riesgos alrededor de las fuentes hídricas y particularmente en contaminación, que es la pregunta. En Colombia en el año 2019 lanzamos la estrategia de economía circular. Hoy muchos de los emprendedores que están aquí están trabajando en modelos de negocio de economía circular, especialmente pues tuve la oportunidad ayer de estar con algunos de mis colegas y amigos de Colombia también contándome cómo vienen trabajando en eso. Responsabilidad extendida del productor, aquí hay un tema del consumidor, del ciudadano que tiene una gran responsabilidad. Hay un tema de los alcaldes que tienen una gran responsabilidad en la cultura ciudadana, en el manejo de su ciudad. Hay una gran responsabilidad en el productor de plásticos de un solo uso y de otro tipo de sustancias también, de sustancias químicas que finalmente son las que llegan a esas cuencas y fuentes hídricas. Por eso hoy tenemos una estrategia de economía circular, tenemos una política pública que busca que el productor tenga una responsabilidad sobre lo que produce al mismo tiempo que lo recupere. Y algo muy importante, Javier, una ley. La Ley de Acción Climática que fue sancionada en el mes de diciembre por el presidente y que incorpora todas las acciones en pro de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí estamos hablando, por supuesto, de economía circular. Y dice que al año 2030 el 100% de los plásticos de un solo uso deben ser reciclables, compostables, al año 2030, que la tasa de reciclaje que pasamos ya de un 6 a un 12% debe ser del 30% al año 2030. Entonces todo esto es la construcción de la política pública desde el Estado, la participación de la empresa privada con responsabilidad social y empresarial y la educación ambiental que juega un papel fundamental aquí. A través de la Escuela Nacional Ambiental estamos llegando a todos los niveles, desde los niños de los 0 a 5 años hasta los adultos, para poder llevar esto adelante y evitar que nuestras fuentes hídricas tengan esa contaminación que finalmente hace que nuestros océanos estén hoy llenos de plásticos y con unas afectaciones importantes. Muchas gracias, ministro. Y por mi lado, un agradecimiento también adicional, no solamente por la calidad de las respuestas, pero sino porque siempre ha notado el aspecto de empresarios, y eso es lo que Premios Verdes es, ¿verdad? Ideas, por favor, de los ponentes, y si no son ideas directas, al menos desde la audiencia, esta es una ocasión inigualable para sacar esas notas conceptuales que luego se pueden presentar. Continuamos pidiendo reacciones, por favor, al ministro de Uruguay en la respuesta de la pregunta anterior. Ministro, por favor. Bien, bueno, muy buenos días, un gusto participar. Para no perder mucho tiempo, me sumo a todo el agradecimiento del ministro Correa y a esta oportunidad de estar con personas de acción, ¿no? De lo que tanto hablamos, ¿no? Cómo bajamos a tierra y cómo logramos implementar muchas de las soluciones. El problema básicamente lo tenemos diagnosticado. Entonces, en los múltiples ámbitos, ver cómo generamos esas herramientas y lo bajamos a tierra. Y vaya que si los problemas son los mismos prácticamente a nivel global, y cuando hablamos de cuencas más, el Uruguay
lo tiene bien claro porque somos la última cuenca, básicamente, de muchos ríos, ¿no? Somos la cuenca del río de la Plata, incluye 3 subcuencas, la del río Paraguay, el río Paraná y el río Paraguay, y allí hay involucradas 5 capitales de América Latina y el 70% del Producto Bruto en esas cuencas. Pero todo termina en el Uruguay. Entonces vaya que si la gestión de cuencas tiene que ser integrada. No integrada hacia adentro, con mucha participación social, nosotros tenemos 17 comisiones de cuenca, sino integrada con los vecinos, ¿no? Y eso es muy importante para trabajar en conjunto. Las acciones, por la misma línea que señalaba el ministro Correa, nosotros tenemos un gran problema, además del saneamiento, además de lo que es la gestión en materia de plásticos, donde tenemos un decreto firmado por nosotros que exige a los empresarios, o sea, la responsabilidad extendida al productor, exige una recuperación del 30% a diciembre del año 23 y del 50% a diciembre del año 25 y obliga a que el material, a que los envases tengan un componente del 40% de material reciclado. De ese modo, estamos obligando a que termine menos plástico en nuestras cuencas, en nuestros arroyos, en nuestros ríos. Pero el gran problema del Uruguay, más allá del saneamiento, más allá de lo industrial, porque hoy tenemos el 80% de los efluentes industriales controlados, es la contaminación difusa, la que se produce en la producción. Somos un país de base agropecuaria y allí está el gran desafío, cómo mantenemos y crecemos en materia de producción, manteniendo lo que hoy es una calidad media buena de nuestras aguas, es todo un desafío y para ello la cooperación, el intercambio y la innovación son claves. Excelente, ministro, y además excelente también por los complementos que tomamos bien nota, gestión integral de cuencas y yo también incluiría contaminación difusa, nos da opciones desde la parte empresarial para buscar alternativas y proyectos. Con ello nos trasladamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre acidificación de arrecifes de coral. Le vamos a pedir al ministro de Panamá, ministro Concepción, ¿cuáles serían las estrategias de mitigación y adaptación sobre las repercusiones del cambio climático y, muy especialmente en este caso, la acidificación en arrecifes de coral? Ministro. Buenos días, muchas gracias a todos. Para entrar en materia, es importante definir que los problemas ambientales, los problemas de acidificación de nuestros océanos no tiene fronteras y lo que hagamos bien o mal en un país o en una región o en un otro continente repercute a nivel global. Estos problemas tenemos que enfrentarlos cada país individualmente, pero también en equipo, por región y a nivel mundial. En Panamá estamos haciendo muchas acciones y es importante, ustedes han escuchado al ministro de Colombia, los dos que me antecedieron, de hablar de acción. Estamos accionando y ustedes lo están viendo en todos los foros, en Palau, con nuestros océanos, en la COP26, estamos dando muestras del accionar que está haciendo cada uno de nuestros países. Lo que hagamos a nivel territorial en Panamá repercute en los arrecifes coralinos. Estamos haciendo acciones en varios aspectos y son integrar las acciones, porque una sola acción no va a solucionar los problemas ambientales de nuestros países. Tiene que ser integral, con todos los instrumentos de gestión ambiental aplicados hacia el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la deforestación en las cuencas afecta a los arrecifes coralinos. Las descargas de los efluentes industriales residenciales afectan los arrecifes coralinos y la acidificación de nuestro océano, además del cambio climático, obviamente, que esa es una de las claves. Entonces hay causas directas e indirectas. En Panamá estamos haciendo muchas acciones territoriales, continentales, para disminuir la contaminación al aire, al agua y al suelo, que al final la gran mayoría de ellos van a dar a nuestros mares, o casi todos van a dar a nuestros mares si no son tratados técnicamente y científicamente, y de allí también los emprendimientos que se elogian y que se premian en estos eventos como estamos desarrollando
en el día de hoy. Nos hemos puesto varias metas también con relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. El 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Panamá provienen de los transportes, del combustible. Tenemos meta para el 2030 reducir en un 30% el uso de vehículos, transportes terrestres que utilicen gasolina, diésel, etc. Para ello, pues ya hay una programación con la Secretaría de Energía para provocar que los vendedores o las agencias de ventas de carros y facilitarle ello, introduzcan carros eléctricos al país, porque los gases de efectos invernaderos inciden directamente en el clima y en la acidificación de nuestros océanos. Hay acciones regionales también que estamos desarrollando. El moderador lo mencionó en Glasgow, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá. Nuestros 4 presidentes firmaron un acuerdo. Ayer, antes de ayer, todos estos días en Panamá estuvimos reunidos para hacer una reserva de la biosfera oceánica en montaña submarina que une estos 4 países. Estas acciones regionales son muy importantes porque, como mencionábamos al inicio, individualmente hay que hacer lo propio, hay que ser responsable en cada uno de nuestros países, pero hay acciones regionales que no podemos soslayar y que tenemos que hacer para proteger nuestros océanos. Gracias. Sí, muchas gracias, ministro. Efectivamente, importancia de acciones regionales. Vamos con la viceministra por la República Dominicana, ministra de Camps. ¿Le gustaría complementar sobre los comentarios, por favor? Sí, claro. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación a los premios y un saludo también a mis compañeros panelistas. Bueno, en la República Dominicana, como tal, no teníamos una política de restauración costera marina, una política costera marina como tal. Nos basábamos en la Ley 6400, que es nuestra ley de medio ambiente, en la política de cambio climático y en la política de restauración y de biodiversidad. Estamos entonces, nos vimos en la necesidad de trabajar en una ley de costero marino precisamente para la protección y la restauración de estos ecosistemas tan vulnerables y hemos trabajado muy de la mano con el sector privado en ese sentido. Nosotros en República Dominicana nos hemos convertido pioneros en cuanto a la restauración y a la reproducción sexual y asexual de corales. Hemos trabajado también mucho con el sector privado, principalmente con el turístico. República Dominicana, principalmente, la fuente principal de ingresos de la República Dominicana es el sector turismo y hemos trabajado muy de la mano con ello y el turismo se ha convertido, el sector turístico se ha convertido en innovador en esta área, trabajando e invirtiendo en proyectos de jardinería de corales y de viveros de corales para implantación en el mar y para crear nuevos ecosistemas o restaurar ecosistemas que habían sido degradados anteriormente. Y hemos trabajado también en desarrollar nuevos lineamientos y nuevas prácticas para las nuevas áreas de desarrollo turístico que sean destinados por el presidente Luis Abinader en la República Dominicana, principalmente en la zona del suroeste del país, que es en la zona fronteriza que compartimos con Haití, donde tenemos varias áreas protegidas, incluso áreas protegidas marinas binacionales, y estamos trabajando precisamente en la conservación de esas áreas, en nuevos lineamientos para el desarrollo del turismo, para que no afecte estos ecosistemas. Hemos trabajado también en la observación de distintos fenómenos que están ocurriendo en cuanto a la acidificación de los mares y la degradación de los corales y el blanqueamiento de los corales. Y hemos precisamente desarrollado estas metodologías de observación para levantar data y poder trabajar de manera efectiva en las actividades que implementa el Ministerio de Ambiente conjuntamente con el sector privado. Como saben, República Dominicana, por su condición de insularidad, tiene una condición especial y una vulnerabilidad especial en cuanto al cambio climático, por lo que estamos trabajando y cambiando nuestra estrategia ambiental para que tenga como sombrilla el cambio climático y en base a eso trabajar en las estrategias sectoriales y la principal para nosotros es la costero marina. Muchas gracias, viceministra. Importantísimo la protección de los arrecifes de coral. Nos trasladamos ahora a una temática distinta. Vamos a hablar de pesca sostenible y para ello le vamos a pedir al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, ministro Cabandier, que participa virtualmente. Ministro, ¿cuál es la hoja de ruta
para la tecnología pesquera hacia la transición a una pesca sostenible? Ministro. Hola, ¿me escuchan? Afirmativo, Hola. ministro, adelante. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Voy a ser muy breve, ajustándome al requerimiento recién expuesto. La verdad que en Argentina la política pesquera es una competencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Actúa la Subsecretaría de Pesca, el Consejo Federal Pesquero, un instituto de investigación nacional para el desarrollo pesquero muy importante en nuestro país que se llama INIDEP. La verdad que Argentina tiene, bueno, como varios países de la región, de Latinoamérica y el Caribe, un extenso zona marítima. En Argentina llega a 6,7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Hay las principales especies, en nuestro caso, nuestro mar argentino, son la merluza, el langostino, el calamar. Tenemos un desafío importante, desafío para la pesca sostenible, por ejemplo, debe eliminar el descarte, pescar y volver al mar muerto por razón comercial o la pesca incidental, ¿no? La pesca de las especies que no son el objeto de la salida de cada buque que va a realizar esa tarea. Desde el Ministerio de Ambiente, que está a mi cargo, trabajamos mucho con este Instituto de Desarrollo Pesquero que les contaba, INIDEP, en el uso de tecnología para promover la pesca sostenible, para disminuir esa pesca incidental, que es la no buscada, como mamíferos o tortugas atrapadas en redes que no son el objeto de la pesca, o permitir el escape, el diseño de redes que permitan el escape de estos ejemplares que quedan atrapados, o por ejemplo las medidas para que los ejemplares juveniles de corta edad no puedan ser capturados, ¿no? Actualmente el Ministerio financia a través del GEF el desarrollo de métodos selectivos como red de diseño especial para permitir este escape, ¿no? Este método va acompañado del uso de cámaras subacuáticas también para observar cómo funciona el comportamiento de las especies in situ. Creo que, en síntesis, la tecnología es un compañera muy importante para lograr niveles de sostenibilidad, entendiendo que es un recurso escaso, entendiendo que hay una depredación muy grande, incluso, no sé, por ejemplo, en el mar argentino, a partir de la milla 200, tenemos constantemente, todos los días, una cantidad de buques de otras banderas, de otros países que están acechando. En algunos casos se logran ingresos o ingresan ilegalmente y son detectados. En el caso, desde que hace 2 años y medio se han detectado 4 buques, con lo cual se han aumentado las multas con precios internacionales para que no sea una práctica que se repita. Hay una depredación muy grande, como todos sabemos, de la fauna ictícola, y Argentina busca cuidar esa fauna ictícola a partir de investigación, de desarrollo, de ciencia, de tecnología y de trabajos articulados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ministro. Yo quería aprovechar, porque considero que en temas de tecnología pesquera, para pesca sostenible, pero para mapeos de profundidades y tecnología subacuática, si le puedo pedir, ministro, algunas ideas a la audiencia que tenemos hoy, a los empresarios, a aquellos que traen proyectos, que presentan proyectos aquí para legitimizarlos. ¿Alguna idea que nos sirva para esta audiencia de empresarios, ministro? Es decir, Argentina realiza un trabajo de coordinación
el Estado argentino con las cámaras pesqueras, es decir, con los empresarios pesqueros. Por eso es importante destacar la presencia del Estado, porque, es decir, si el Estado no procuraría poner elementos de sostenibilidad en la actividad pesquera, los empresarios pesqueros verían agotado el recurso en una ventana de tiempo. Entonces es ahí donde se configura una relación armónica entre el sector público y el sector privado. Las ideas son las que nos acerca a la ciencia, por eso el Estado no puede estar solamente regulando y que sea una regulación aséptica o una regulación torpe, porque eso convertiría el rol del Estado en un Estado ineficiente. Por eso es que la ciencia y las distintas agencias estatales, científicas, son las que trabajan en la investigación y el desarrollo junto al sector privado para lograr los elementos y componentes necesarios tecnológicos y de regulaciones para que esto se dé. Le voy a dar un ejemplo. En Argentina, al contrario de lo que va sucediendo en la mayor parte del mundo, nosotros hemos multiplicado, hemos incrementado nuestra fauna ictícola en los últimos 15 años. Esto se dio gracias a una política de Estado. Es decir, hoy, en el caso del calamar y el langostino, tres de las especies, nosotros hemos logrado un incremento de esa fauna ictícola. Eso es en favor del sector productivo y, por supuesto, del ambiente. Es decir, es cuidar un recurso y servicios ecosistémicos que benefician a la humanidad. Entonces, eso creo que tiene que ser el equilibrio buscado y el elemento necesario para poner sobre la mesa. Excelente, ministro Cabandín, muchísimas gracias. Seguro que es súper útil la intervención. Vamos a pasar a otra temática, conservación de los océanos. Para eso tenemos al ministro de Ecuador. Ministro, ¿mediante qué mecanismos está impulsando el Ecuador la conservación de los océanos y el uso sostenible de los recursos biológicos? Ministro. Muchas gracias, Javier. Queridos ministros, un saludo especial para el embajador Abaqui, que nos acompaña aquí, y al cónsul. Gracias por darle la relevancia que se merecen las personas que han participado en Premios Verdes. Sí, Javier, primero quiero, en estos 4 minutos, entre paréntesis tenemos una pantalla aquí enorme de 60 pulgadas, que no se imaginan la taquicardia que da, cómo se va comiendo el tiempo, y ya también me quedan 3 minutos 30, colega, como usted decía. Y otra cosa, somos bastante más divertidos que lo que nos vemos aquí de serios. Ojalá en algún momento puedan interrumpir, aplaudir o algo, para darle una connotación más divertida a esto. Javier, primero quiero decir por qué, el por qué estos mecanismos son importantes, y quiero dividirlo en 4 temas. 8 de las 9 cuencas hídricas del Ecuador vienen de páramos, y creo que el ser humano ha sido un poco injusto con los páramos en evaluar el nivel de relevancia, porque es un arbustito de este porte, ¿no?, que te llega a la rodilla, caminas 10 pasos y ahí hay otro arbustito, ¿no? Pero 8 de las 9 cuencas hídricas del Ecuador, qué rápido que pasa el tiempo, vienen de páramos, y los páramos son unas esponjas que absorben el agua y que luego, con diferencia de temperaturas, van permeando. Entonces, nosotros estamos creando una política pública nacional de protección de páramos, ¿no? Pero es por la relevancia de que esta agua, tú me preguntabas por recursos biológicos y por océanos también, ¿verdad? El otro tema es, ¿por qué proteger los océanos? Y ahí hay 2 cosas. A nosotros de chicos nos enseñaron que el aire que respirábamos venía de los árboles. Bueno, hoy en día, 1 de cada 2 respiraciones que damos, 1 de cada 2 viene de los océanos. Entonces, es muy importante conservarlos, y de manera sana, además. El tercer tema es que los alimentos, 1/3 de los alimentos que los seres humanos comemos, vienen también de los océanos, ¿verdad? Y de los arrecifes principalmente.
Así que, y la cuarta razón, y más importante, hoy día me desperté con una noticia de que un país ha declarado emergencia hídrica. Y esa zona de ese país tiene 7 millones de habitantes. Y la semana pasada, Ecuador declaró 3 provincias con sequías, ¿no? Y hay una emergencia climática. Entonces, crear estos mecanismos de protección de recursos biológicos y de océanos es realmente una cuestión de supervivencia, ¿no? Damos por sentado que el agua sale de una tubería y que es irrestricta todo lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? A mí me pareció muy interesante el ángulo que le dio el ministro Correa con el tema de responsabilidad extendida del productor. Un ingeniero diría que la mayoría de las soluciones a los problemas está en el origen. ¿Por qué es importante la responsabilidad extendida del productor? Que básicamente es economía circular o reciclar. ¿Qué tiene que ver eso con océanos? El 80% de la basura de los océanos viene del continente por materia prima que no se recicló. Entonces es súper importante que en el origen cuidemos eso, ¿verdad? El otro tema es que estamos creando APHs. APHs son áreas de protección hídrica, que son zonas de recarga hídrica que le estamos dando un ordenamiento. En Ecuador, lamentablemente, 1 de cada 3 niños tiene desnutrición infantil crónica y es multicausal y es por contaminación de agua. Entonces, un área de protección hídrica no permite que hagan ganadería aguas arriba cuando aguas abajo hay un caserío. Entonces, las áreas de protección hídrica es otro mecanismo. Las reservas marinas, como ustedes habrán visto en Galápagos, creamos una reserva marina de 6 millones de hectáreas, 60.000 kilómetros, y además nos conecta con Costa Rica, Panamá y Colombia. Y finalmente aquí nos acompaña Santiago y Ani de Conmar. Estamos trabajando, levanten la mano para que les pregunten después, un proyecto, y ya voy terminando, Javier, de instalación de boyas para que los barcos turísticos que van a ciertos sitios que son muy ricos en biodiversidad marina no lancen sus anclas y destruyan todos los corales. Entonces, ese no es un proyecto vinculante, no es un proyecto normativo, pero es un proyecto que permite preservar nuestros recursos oceánicos, porque la gente que los adora, ellos mismos lo están destruyendo al llegar y sin conocimiento lanzar las anclas y destruir los corales. Entonces, esos 5 mecanismos, Javier, estamos trabajando de manera decidida en el Ecuador en estos primeros 11 meses de trabajo. Y muchas gracias, ministro Manrique. Además, esos 5 mecanismos también aportan muchas ideas e iniciativas al sector privado para que vengan con proyectos. Ministro de Panamá, ¿algún complemento a la respuesta, algún comentario adicional? Sí, claro, gracias. Nosotros queríamos hacer énfasis en algunos detalles que ha dado el ministro colega de Ecuador. Y ese esfuerzo que hizo Ecuador para ampliar su área en Galápagos marina va a dar excelentes resultados en la protección y en la conservación de los océanos. Mencionábamos que lo hizo Costa Rica, Panamá, Colombia está por hacerlo. Y creo que todos llegamos a proteger ya el 30% de nuestro mar territorial. Esa era una meta al 2030. Y fuimos los primeros países que bajo esta meta, que se propuso hace un par de años, logramos proteger el 30% de nuestros océanos. En Panamá lo hicimos el año pasado, el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio. Y de esa extensión de la cordillera de Coiba, que es una cordillera submarina que une estos 4 países, 2/3 es de protección absoluta en nuestro país. 2/3. Hablamos que en el mundo solamente el 2.7% de todos los océanos del planeta están protegidos, pero con verticalidad, que no es casi nada, 2.7%. Y en alguna medida un 15% de los océanos del mundo tienen área protegida. Entonces, es importante que regionalmente, y nosotros siempre hacemos énfasis, porque a partir de ayer también estamos presidiendo el corredor marítimo del Pacífico Este Tropical, el CEMAR, en los cuales estos 4 países estamos trabajando de mano y tenemos muchos planes y programas
ya aprobado por el Comité Técnico nuestro para los próximos años, con acciones más enérgicas, pero también con el denominador de incorporar a las comunidades costeñas. La participación de las comunidades costeñas con ONGs, empresa privada, es vital para la protección de nuestros océanos. Gracias. Muchas gracias, ministro, por el complemento. Pasamos ahora a otra temática, ya introducida, de hecho, anteriormente por la viceministra Milagros de Camps, es el ecoturismo. Viceministra, ¿cuáles son las estrategias de colaboración con la OMT para el desarrollo del ecoturismo en los pequeños estados insulares en desarrollo? Viceministra. Sí, mira, Javier, nosotros tenemos la situación, bueno, la condición de insularidad que tiene características muy diferentes para cada isla. Por ejemplo, no nos podemos comparar, República Dominicana no se puede comparar con Palau, una isla en el Pacífico que tiene un territorio muy limitado. Cuando hablamos de República Dominicana, que comparte la isla con Haití, tiene una economía un poco más grande, tiene distintos retos, que aunque tiene algunos compartidos, tiene distintos retos. Y en el caso particular de República Dominicana, pues, y creo que de los retos que tenemos en común, es la vulnerabilidad precisamente al cambio climático. Y en cuanto a la vulnerabilidad al cambio climático, también la dependencia del turismo en términos de exportación y de contribución al PIB. Nosotros tenemos que encontrar un balance en cómo desarrollarnos de manera sostenible, pero a la vez cómo dividir nuestro territorio, que es bastante limitado, en diferentes partes. Uno, tenemos un 27% de áreas protegidas en República Dominicana. Dentro del 27% de nuestro territorio que es protegido, pues ya eso tiene un nivel de protección, pero a la vez tenemos que tener seguridad alimentaria, a la vez tenemos que irnos descarbonizando y ir reduciendo nuestra dependencia a los combustibles fósiles importados, por lo que tenemos que entonces desarrollar también energías renovables. Tenemos que apostar también para la agricultura climáticamente inteligente, y todo eso lo tenemos que hacer en un balance en un territorio muy pequeño. Nosotros hemos trabajado desde República Dominicana en una estrategia distinta, y es precisamente en enfocarnos en la restauración costero-marina y en la restauración de ecosistemas vulnerables costeros. Y hemos también cambiado nuestra estrategia de reforestación para enfocarnos en aumentar la resiliencia al cambio climático y hacer reforestación con mangles, que no solamente proveen un espacio bastante propicio para la biodiversidad, sino que también nos sirve como barrera para los huracanes, porque República Dominicana se encuentra en la misma ruta de los huracanes. Entonces, estamos trabajando con la Organización Mundial del Turismo para desarrollar las diferentes características que deben de tener todos los proyectos turísticos para que no tengan un alto impacto, como habían tenido anteriormente, como tengan un alto impacto en los ecosistemas y en el medio ambiente. Nosotros trabajamos también mucho con las comunidades aledañas a las zonas turísticas para cambiar los medios de vida. Usualmente en esas zonas se ve mucho el tema de la pesca indiscriminada. Hemos trabajado con esos pescadores principalmente para que tal vez puedan buscar un medio de vida alternativo y puedan trabajar de manera sostenible con la industria del turismo, siendo guías turísticos o trabajando dentro de los restaurantes, dentro de los hoteles, desarrollando capacidades en las comunidades, y para que también se puedan beneficiar de los co-beneficios que traen esas mismas comunidades. Y también hemos desarrollado, que es algo nuevo que estamos haciendo en República Dominicana, el turismo dentro de las áreas protegidas. Y aquí nos enfocamos en un turismo de muy poco impacto, de muy bajo impacto, porque dentro de las áreas protegidas, bueno, usualmente en República Dominicana había un estigma. En Estados Unidos se desarrolla mucho el ecoturismo en las áreas protegidas y no hay ningún inconveniente, pero hay un estigma en República Dominicana con el desarrollo del turismo o del ecoturismo dentro de las áreas protegidas. Estamos trabajando en modelos económicos del ecoturismo que no impacten las áreas protegidas, y hemos trabajado principalmente en las zonas costero-marinas. Hay un proyecto bastante grande de desarrollo que ha priorizado el presidente Luis Abinader, que lo había mencionado en mi intervención anterior, y estamos trabajando precisamente en esas áreas, que tiene 3 áreas protegidas muy cerca, para que ese desarrollo turístico no impacte o tenga una carga que pueda manejar esas 3 áreas protegidas, que son también áreas protegidas binacionales. Y hemos trabajado precisamente con nuestro vecino, con nuestro país hermano vecino, la República de Haití, en desarrollar diferentes estrategias
que puedan precisamente proteger la biodiversidad y que puedan proteger también la parte del ecoturismo sostenible. Lamentablemente por la situación política se nos ha sido un poquito difícil continuar conversaciones, pero esperamos volver a retomar dentro de poco tiempo. Muchas gracias, viceministra. Y complementando en este caso, la OMT está trabajando ya desde hace varios meses en la creación de un fondo para ecoturismo, que sea un fondo pues, neutro o net zero. Yo creo que eso también alerta al mundo empresarial si es algo que se llega a lanzar y sabemos que la OMT está muy enfocada para poder presentar proyectos, porque también tendría un espacio de asistencia técnica en el que se puedan desarrollar estudios de factibilidad de todos estos proyectos. Gracias otra vez, viceministra. Pasamos a otra temática. Cambiamos ahora. Y ahora cambiamos a transporte marítimo. ¿Y quién mejor que Panamá, verdad?, para hablarnos en profundidad de conocimiento. Ministro, ¿cómo se puede reducir la huella del transporte marítimo? Muchas gracias. Panamá es carbono negativo, uno de los 3 países del mundo que somos carbono negativo. Tenemos 33% de áreas protegidas continental y 30.5% marítima. El Canal de Panamá tiene más de 100 años de estar funcionando. Hoy día cruzan el canal de norte a sur, de sur a norte, más de aproximadamente 15.000 barcos anuales, acortando rutas, lo que significa ahorro de combustible. Los barcos son grandes consumidores y contaminadores, aportan un gran porcentaje a los gases de efecto de invernadero. ¿Qué hacer para reducir eso? Y no solamente lo que pasa por el Canal de Panamá, sino toda la flota mundial, porque todos son grandes consumidores de derivados del petróleo. Hay que apostar a los combustibles verdes. Ese es el presente y el futuro. Ya hay algunos barcos que están usando hidrógeno verde y tenemos grandes planes en Panamá con otras naciones, Canal de Suez y otros, conversaciones con los Estados Unidos también, para ver cómo masificamos la producción y el uso, pues, de hidrógeno verde en la industria marítima, o otro tipo de combustible, biocombustible, metanol, etcétera, etcétera, pero el hidrógeno verde tiene mucha expectativa y está dando resultados. Y creo que en Latinoamérica tenemos un país que está produciendo hidrógeno verde. En Europa y en otros lares ya se está produciendo el hidrógeno verde. Nosotros, pues en Panamá fue conocida la ampliación del canal para los post-Panamá, los barcos enormes que llevan mayor carga de contenedores. El juego de esclusa es más eficiente también para optimizar el uso del recurso hídrico. Estos barcos también que antes no tenían esa opción de cruzar el Canal de Panamá, acortan miles de kilómetros, lo que hace que se ahorre o no se emitan gases de efecto de invernadero, no se aporten más gases de efecto invernadero a nuestro clima. Creo que es una de las soluciones más viables, el uso eficiente de la tecnología también de los fabricantes de motores de combustibles. Obviamente esa flota vieja vehicular, naviera, no se puede cambiar de la noche a la mañana, es una programación a largo plazo que también podemos hacer eficiente más esa tecnología, pues, que es más contaminante, existente, podemos hacerla más eficiente mientras hay una transición a combustibles amigables, a combustibles no contaminantes que no aporten a los gases de efectos de invernadero. Y lo importante en esto también es que, pues, los países
ya están hablando del asunto, están analizando, la comunidad técnica científica están trabajando en este tipo de combustibles y no tenemos la menor duda que a corto plazo va a ser una respuesta muy importante para la industria naviera y por ende para aliviar esas grandes cantidades de gases de efecto invernadero que estamos aportando al planeta Tierra. Muchas gracias. Gracias, ministro. Efectivamente, combustibles verdes. Ministro Correa, ¿le gustaría complementar sobre la materia? Gracias, Javier. Del tema de transporte, yo creo que en la línea un poco que menciona Milciades, creo que tenemos un gran reto todos los países, ¿no? Y es precisamente la transición energética, en cómo ir migrando rápidamente a energías renovables no convencionales, eólica, solar, hidrógeno verde. Colombia ya tiene sus 2 primeros proyectos de hidrógeno verde que iniciaron en Cartagena hace un mes con Ecopetrol, que es la empresa colombiana. También venimos trabajando en movilidad pues, terrestre, muy importante. La meta, por ejemplo, eran 6.000 vehículos eléctricos al año 2022 en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya superamos los 6.000 vehículos. Al año 2030 tendremos 600.000 vehículos de acuerdo a la ley. Hoy Panamá, por supuesto, tiene un impacto mucho mayor en el transporte marítimo por las condiciones del país que tiene y pues 15.000 embarcaciones, como mencionaba Milciades, siempre son bastantes embarcaciones. Pero aquí el tema básicamente es en poder, a través de la tecnología, acelerar la transición energética. Definitivamente lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, está cambiando un modelo. Hoy estamos hablando de una nueva geopolítica, que es la geopolítica del clima, del cambio climático. Estamos viendo qué está pasando en los otros países con el gas, con el suministro en España, en Francia, en Alemania. Eso definitivamente va a acelerar la transición energética. Todos los recursos de los países van a estar enfocados en poder garantizar el suministro energético de aquí en adelante. Pero al mismo tiempo vamos a tener una época de transición en la que vamos a tener dificultades, porque vamos a tener uso de carbón nuevamente por las termoeléctricas, se van a activar la energía nuclear, va a haber una cantidad de cosas en los próximos 5 o 6 años, pero al mismo tiempo en 5 o 6 años vamos a tener una activación de esa transición energética mucho más rápida. Entonces ahí clave en el transporte marítimo y aquí nuevamente para los emprendedores y todas estas empresas, oportunidades, monitoreo, tecnología, aplicaciones móviles, cómo se va a medir la huella del transporte marítimo, no solamente de las grandes embarcaciones, sino de las pequeñas, del turismo, porque todo va hacia allá y aquí lo que se está construyendo es un nuevo modelo económico, social y ambiental y definitivamente aquí hay unas grandes oportunidades en los modelos de transición energética y también en movilidad sostenible, tanto terrestre como marítima. Muchas gracias, ministro. Nos quedamos con el ministro Correa para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre inclusión. Y dentro de la inclusión vamos a también tocar el papel de la mujer en la conservación. Y para no hacérselo fácil, ministro, le vamos a pedir a la viceministra que complemente sobre sus comentarios cómo involucrar a las comunidades y a las mujeres en la conservación de los ecosistemas y zonas costeras marinas. Bueno, pero tengo 4 minutos. Bueno, primero, muy feliz de que esté Milagro aquí. Estábamos solamente los ministros, todo el género, lo necesitábamos urgentemente y aquí está haciendo presencia. Una presencia como debe ser. Miren, aquí, Javier, estamos hablando de una triple crisis. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación o polución. Y la única forma de solucionarla es, por supuesto, a través de políticas públicas, a través de acciones, que es el llamado a la acción, y a través de la gente. Si los seres humanos no apropiamos todo esto, si tenemos mayor conciencia, pues no vamos a lograrlo. La naturaleza no necesita del hombre. El hombre necesita de la naturaleza, por eso es importante cerrar ese vínculo, involucrar al hombre en la conservación. Hoy en Colombia uno de los proyectos importantes que tenemos es la siembra de 1 millón de corales.
luego del paso del huracán Iota, 1 millón de corales que estamos restaurando. ¿Quiénes lo están haciendo? Las comunidades de pescadores, las asociaciones de pescadores, que les estamos dando un incentivo de pago por servicios ambientales. Pescan y al mismo tiempo restauran. ¿Qué ha pasado con todo esto? Primero, más de 300 personas recibiendo pago por servicios ambientales, restaurando sus corales, porque son gente de la comunidad de esa zona. Se dieron cuenta que al restaurar corales la población de peces aumenta. Entonces, hoy están restaurando, protegiendo, conservando y se están dando cuenta que van a tener muchos mayores ingresos o capacidades para poder tener seguridad alimentaria. Con todas las comunidades estamos trabajando de esta forma. Carbono azul, hoy el mercado de carbono viene creciendo, el carbono tiene precio, es un commodity y eso va a hacer que se genere un nuevo modelo económico alrededor de eso, donde hay oportunidades de negocio. Tecnología, donde hay oportunidades de negocio de economía circular, donde hay oportunidades de negocio de turismo, de naturaleza. Miren que, por ejemplo, ahora con la restauración de corales, todos los centros de turismo y de buceo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina incorporaron un nuevo producto, un nuevo servicio que es buceo con propósito. Antes cobraban $100 por una inmersión, hoy cobran $250 con una inmersión con clases de restauración de corales. Y estamos ya sacando el primer curso de jardinería de corales certificado por el gobierno para comenzar a exportar talentos a Centroamérica, a hacer cooperación con los países, que se pueda ir todas estas personas que hoy son de las asociaciones de pescadores a enseñar, a cooperar, a apoyar. Y eso precisamente, como decía ahora Gustavo y Milciades, esa unión de ese corredor nos va a traer muchas oportunidades con las comunidades. Entonces, clave involucrar a la gente en los procesos, clave que en el territorio puedan hacerlo, clave que podamos hacer educación ambiental, que podamos aprender del territorio. Cada dinámica es diferente, no es lo mismo la zona costera en Panamá o en Costa Rica o en Ecuador que en Colombia en el Atlántico o que en Colombia en el Pacífico, porque hay una cultura diferente. Entonces, en la medida en que nosotros prohibimos la pesca de tiburón de la mano con las comunidades, trabajando con un incentivo de pago por servicios ambientales para que puedan tener seguridad alimentaria. Y aquí la mujer juega un papel muy importante. ¿Quién más que la mujer tiene una alta sensibilidad por la conservación y la protección de los recursos naturales y de su familia? Es algo que está en el ADN de la mujer. Y es por eso tan importante que cada una de estas acciones le apunten a esos ODS, que uno es la transición justa del mercado laboral y la mayor participación de género, tanto en las acciones que estamos trabajando en el continente de manera terrestre como en la forma marina. Hoy el 60% de las comunidades que están recibiendo pago por servicios ambientales son mujeres. Y ahí nos tenemos que mantener porque tienen un mayor liderazgo, por supuesto, y una mayor capacidad de transmitir y de fortalecer ese vínculo hombre-naturaleza. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, ministro. Yo creo que no hay nada mejor que poner a un ministro varón con la presión de luego ser complementado por una ministra para generar pasión. Muchísimas gracias, ministro. Desde luego, y cuando uno se hace el recorrido histórico, la mujer es la que menos ha causado el cambio climático y la que más lo está sufriendo. Viceministra. Sí, muchas gracias, Javier y ministro Correa. Uno de mis temas favoritos. Además, nosotros, bueno, las mujeres tienen una situación de vulnerabilidad mucho mayor, porque ante una catástrofe ambiental, pues hay una relación diferenciada entre cómo el cambio climático afecta a la mujer que a los hombres o que a otras poblaciones más vulnerables. Entonces, tenemos unos datos muy particulares, por ejemplo, del PNUD, me voy a permitir leer. Dice que las mujeres tienen 14 veces más posibilidades de morir que los hombres frente a una catástrofe ambiental, pero que también son más vulnerables de experimentar inseguridad alimentaria y representan alrededor del 80% de los refugiados climáticos en el mundo. Entonces, la mujer es altamente vulnerable, no solamente al cambio climático, sino a todos los temas ambientales. Incluso en situaciones de crisis, como presentó la pandemia,
aumenta mucho más la violencia dentro de los hogares frente a la mujer, precisamente por el poco acceso que hay a los recursos naturales. Y nosotros hemos trabajado muchísimo en República Dominicana en una política de género para implementar en todos los proyectos, planes y programas que el Ministerio de Ambiente implemente, pero también para que sea transversal. El Ministerio de la Mujer tiene un rol muy importante, pero el Ministerio de Ambiente, por la responsabilidad que tiene en cuanto a todos los temas ambientales, que además tiene extensión territorial a nivel nacional, pues tiene un rol muy importante precisamente en trabajar con las mujeres y cerrar esa brecha que hay. Les pongo algunos ejemplos, y es que por ejemplo, la agenda de descarbonización va a presentar aproximadamente 98 trillones de inversión y dentro de esa inversión, dentro de esa agenda de descarbonización, está en un 80% dominado en labores dominadas por hombres y solamente un 20% dominados por mujeres. Pero aparte, dentro de esas ciencias, que son las disciplinas que se están estudiando para desarrollar esa parte, solamente un 34% de las mujeres estudian esas disciplinas. Entonces, si no cerramos esa brecha, la mujer no va a ser incluida en los trabajos de futuro. Las mujeres no van a ser incluidas en esa agenda de descarbonización y no se va a reducir la vulnerabilidad. La pandemia ya ha presentado un atraso de aproximadamente 10 años de los avances que se habían logrado en cuanto al rol de la mujer en la toma de decisiones, en lugares importantes de toma de decisiones y en el avance de la mujer en diferentes áreas. Entonces tenemos que trabajar en toda Latinoamérica, en especial donde hay una vulnerabilidad mayor, pero tenemos que trabajar muy fuerte en cerrar esa brecha de género que hay en la agenda de descarbonización y en todas las áreas de protección y de conservación, porque somos las más vulnerables. Muchísimas gracias, viceministra. Muchas gracias por portarse bien y al mismo tiempo y de manera muy hábil por poner los puntos sobre las íes. Nos trasladamos a otro aspecto, es el conocimiento científico. Más y más necesitamos, y ahí hay una organización, tiene siglas SBTI, Science Based Targets. Necesitamos el conocimiento científico para incluir los targets que tenga fundamento. Para ello, le vamos a preguntar al ministro de Uruguay cuáles son las estrategias para difundir el conocimiento científico sobre el océano. Ministro. Bueno, no solo en lo que tiene que ver, por ahí a ver, lo que tiene que ver con lo vinculado a los temas de cambio climático y de ambiente, ¿no? La incorporación del conocimiento es clave, el poder medir, el poder conocer, el poder saber de qué estamos hablando para fundamentar las decisiones y para que la toma de decisiones precisamente sea basada en conocimiento real. En ese sentido, bueno, ya desde el 2015, cuando Naciones Unidas establece los 17 ODS y cuando establece así también en el ODS 14 lo que tiene que ver con vida marítima, habla, siendo esto una guía, digamos, una guía para la acción, para comenzar a diseñar políticas, estos ODS, allí nos marca algunas líneas de las cuales hemos estado hablando, ¿no? Lo que tiene que ver con la preservación de los recursos, lo que tiene que ver con la contaminación, con la pesca ilegal, pero también promueve la investigación científica, y eso es bien importante. Y en el año 2017 también Naciones Unidas propone que este diseño que estamos comenzando a transcurrir sea precisamente el diseño de las ciencias oceánicas. Y le encarga a la UNESCO que establezca una hoja de ruta. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, esto supone un empuje, ¿no? Un incentivo, una motivación para trabajar en esa línea, en ese camino, valorando, ¿verdad? Y visibilizando la importancia que tienen los servicios ecosistémicos precisamente que se generan en el océano, no solo para salvaguardar la biodiversidad, para asegurar el desarrollo sostenible, sino también para mitigar, para amortiguar muchos de estos efectos que tienen que ver con el cambio climático. En ese marco el Uruguay tiene una licenciatura desde el año 1978 que tiene que ver con oceanografía biológica, que ha permitido formar personas, ¿verdad? Formar científicos para el trabajo en esta materia. Tiene una comisión, la Comisión Uruguaya de Oceanografía, que es del año 68, que a raíz de este impulso ha marcado una nueva hoja de ruta con 19 hitos para el próximo tiempo inmediato.
Y en febrero de este año 2022 firmamos un decreto creando la Comisión Interministerial de Investigación de Ciencias Marítimas, que es muy importante porque nos permite la coordinación y la articulación con la academia, ¿verdad? Y que los diferentes proyectos y los diferentes proyectos de investigación vayan siendo consensuados, en nuestro caso, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero quería compartir una experiencia que para nosotros fue bien interesante y que tiene que ver con la exploración de petróleo y de gas en el Uruguay. Hablando de esto de las sinergias entre lo público y lo privado. Nosotros dividimos el mar territorial del Uruguay en diferentes espacios, en diferentes zonas. Eso lo entregamos en concesión a empresas petroleras que están haciendo allí desde hace muchísimos años sus exploraciones, pero con la obligación de remitirnos determinada información desde el punto de vista químico, físico, biológico. Y la realidad es que no han encontrado petróleo ni gas en todos estos años, pero sí nos han brindado muchísima información y muy rica de una verdadera riqueza que el Uruguay tiene allí en su mar, al que siempre ha estado de espaldas, ¿verdad? Y esos insumos fueron tan importantes que constituyeron la posibilidad de generar una línea de base ambiental en nuestro mar territorial, pero a su vez fueron el elemento central de una plataforma en la que el Uruguay en el 2010 solicitó ampliar, ¿verdad?, su zona territorial más allá, su mar territorial más allá de las 200 millas. Y el año 2016 el Uruguay duplicó su mar territorial más allá de las 200 millas gracias a estos informes que en definitiva tuvimos en la interacción con estas empresas privadas. Entonces allí hay mucho para trabajar y mucho para innovar en esto que tiene que ver con el conocimiento. En nuestro país tenemos un gran debe, no tenemos avances en áreas marinas protegidas e insisto, desconocemos la riqueza que tenemos en ese mar austral y tenemos el debe de generar esas zonas, pero sobre todo de mejorar en esto que tiene que ver con el conocimiento, porque lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se defiende. Por tanto, hay que seguir trabajando y apostando en este sentido. Excelente, ministro, muchas gracias. Excelente. Y quería pedirle a los colegas de comunicación, pero veo que sí ya nos están presentando la imagen. Ministro Cabandier, si quisiera complementar, por favor. Bueno, muy bien. Aprovecho a saludar a mi colega Adrián Peña, bueno, y a todos los colegas presentes, a Gustavo Manrique principalmente, quien fue quien me invitó. Y yo creo sinceramente que para abonar esta idea del aporte del conocimiento científico sobre los océanos, bueno, hay que darle lugar sin dudas a las agencias científicas estatales, la vinculación con lo privado, como antes decíamos. Es decir, Argentina, por ejemplo, tiene estrategias que a partir del conocimiento científico logró crecer su fauna ictícola. Por ejemplo, la captura máxima permisible, que es una especie de regulación, o la veda de ciertas áreas en determinados momentos, de desove, de la fauna ictícola, bueno, veda tanto temporales como de zonales, la creación de áreas marinas protegidas, ¿no? Nosotros tenemos el 7% del mar argentino protegido y tenemos una ley en el Congreso que ojalá se apruebe pronto, porque ya está con el consenso necesario para salir, que eso va a multiplicar. Vamos a tener a partir de esa ley que protege un área llamada agujero azul, va a proteger el 14% del mar argentino, algo muy, pero muy importante. Y creo que el camino, sin dudas, que es ese, como bien decíamos. Argentina, por ejemplo, ha creado un instituto en el año 2012, que fue el gobierno de Cristina Kirchner, creó un instituto llamado Pampa Azul, que es el conocimiento científico, lo que nosotros le llamamos la Pampa Azul, es decir, el mar, porque ustedes saben que la Pampa, muy conocida en la región, la zona pampeana, zona agropecuaria, que también, sin dudas, Uruguay, Paraguay tienen zonas agropecuarias muy importantes también. La Argentina tiene una extensión muy grande y replicamos ese concepto de la pampa, pero trasladada al océano. Entonces ahí creamos un área específica llamado Pampa Azul, donde convergen los distintos ámbitos científicos, sistema universitario y al mismo tiempo las agencias estatales, como por ejemplo el CONICET, que es nuestra área científica por excelencia. Tenemos sin dudas que para seguir abonando a la idea de la protección de océanos,
tenemos que relacionarlo, lo que antes muchos colegas decían, que es el principio de responsabilidad, el principio REP, ¿no? Responsabilidad extendida del productor, en términos de residuos, porque como todos sabemos, los residuos van primero a las cuencas y después van a los mares, primero pasan por los ríos, después van a los mares, y en ese sentido tenemos que incrementar tecnología, conciencia, política de Estado, leyes, normas. Tenemos también en el Congreso una ley de residuos que está regida sobre este concepto, este paradigma de responsabilidad extendida del productor. Todos y todas somos responsables de los residuos, tanto domésticos, los del comercio, los de la gastronomía, como los industriales, sin duda. Y eso no pueden seguir arrojándose al mar, que es su principal fuente de contaminación. Así que creo que la mejor manera del aporte científico es que la ciencia aporte y que pongamos sobre la mesa estos elementos, como por ejemplo los residuos. Felicitaciones porque realmente es muy interesante la discusión y los términos y los conceptos son realmente pertinentes. Muchas gracias a todos y a todas. No, muchas gracias, ministro Cabandier. Y efectivamente hemos tenido una discusión rica, hemos intentado cubrir la mayoría de los puntos relevantes: pesca sostenible, transporte marítimo, ecoturismo, conservación, protección de océanos. Pero en realidad de poco de esto podemos llevar a efecto si no hay financiamiento internacional, si no hay cooperación internacional y si no hay apoyo de donantes. Vamos a hacer un par de preguntas relacionadas. Tenemos la suerte de contar con el ministro, secretario de Estado, ministro de Ambiente de Gran Bretaña. Pero vamos a comenzar con el ministro de Ecuador. Ministro, ¿qué pueden ofrecer los sistemas de financiamiento internacional a los países en vías de desarrollo para proteger y restaurar las zonas costeras marinas? Ministro. Gracias, Javier. Al igual que la pregunta anterior, quiero empezar el por qué. ¿Por qué es importante una relación bilateral entre países en desarrollo y países subdesarrollados? Aquí tenemos 40 y pico de países que nos acompañan hoy. Yo quiero que ustedes piensen un momento en las principales necesidades que tienen en su país. 5 segundos, 10 segundos y les aseguro que será agua potable, saneamiento, desnutrición, carreteras, hospitales. Todo estoy hablando en déficit, ¿verdad? Tenemos, Javier, los países en subdesarrollo, unos más desarrollados que otros en América Latina, pero finalmente todos tratando de llegar a esa meta, necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces, cuando eres un país como el Ecuador y tienes $1 millón y tú eres el presidente de la República, Javier, y tienes que tomar la decisión en qué lo inviertes, ¿en qué lo inviertes? En unas naves oceánicas o satélites para proteger esa pampa azul, como la llamó el ministro de Argentina, que me gustó mucho esa definición, o le inviertes en un hospital para combatir la desnutrición crónica infantil. Me atrevo a decir que probablemente te vas a ir por los niños. Me atrevo a decir, y la mayoría de nosotros nos va a pasar eso. Entonces yo sí hago un llamado a los países ricos que tienen carreteras, hospitales, alcantarillado, agua potable, saneamiento, seguridad. El otro día leía que en Canadá había habido una muerte por homicidio en todo el año en una ciudad de Canadá, ¿no? Entonces, si no hay un tema colaborativo con los países que tienen cubiertas esas necesidades y nos trasladan recursos, porque como decía Milciades, lo voy a parafrasear, tenemos problemas locales que solo con soluciones globales podemos combatirlas. Y aquí muchos de nosotros tenemos Amazonía, tenemos bosques, tenemos manglares, tenemos páramos, y es en gran parte, la razón por la que estamos respirando todos. Entonces, en el caso de Ecuador, solo contaminamos el 0,18% de la contaminación mundial. 0,18%. Sin embargo, somos el país número 1 con más especies por kilómetro cuadrado. Ahí nos peleamos algunas cifras entre nosotros, pero somos el 6º país más megadiverso del mundo.
Y esos son servicios que damos al mundo. Entonces, los países desarrollados tienen que movilizar recursos hacia nosotros. Países como los nuestros tenemos la nueva moneda que el planeta necesita para vivir. Y se llama biodiversidad, ¿verdad? La reserva marina que creamos viene acompañado del canje de deuda más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad destinado para naturaleza. ¿En qué consiste? Ecuador tenía una deuda, voy a poner cualquier cifra, de 1.000 en el mercado. Y aquí, una vez más, agradezco a Ivonne porque tuvo una tenacidad y una persistencia de seguir esto y poner a los actores adecuados en la mesa. Una deuda de 1.000, pero como somos un país en vías de desarrollo, tenemos un riesgo de pagar esa deuda del 30%. Al tener esta decisión gubernamental de crear 60.000 nuevos kilómetros cuadrados, hay países desarrollados que dicen, yo premio eso. ¿Cómo lo premian? Nos dicen, emita una nueva deuda y yo, país desarrollado, le pongo mi firma, que si no la paga usted, la pago yo, país desarrollado. Entonces nos dan 700 cash. Con esos 700 compramos en el mercado los 1.000, porque tienen un riesgo país de 30 o de 300. Esos 300 lo estamos poniendo en un fideicomiso, Javier, a perpetuidad, para que los intereses de eso se vayan a conservación de Galápagos. Y solo para ponerlo en perspectiva, el Parque Nacional Galápagos, operarlo, nos cuesta $7 millones anuales, solo la parte del parque. Ese mecanismo nos va a dar 14 millones de dólares en intereses a perpetuidad, de por vida para conservar. Pero es una relación naturaleza, ecosistemas, servicios ecosistémicos, entender que mis problemas son tus problemas, ¿verdad? Y que nosotros te damos ese aire, esa agua, esas algas, esos arrecifes, ese 25% de comida, entre todos nosotros. Estoy en este caso usando un ejemplo de Ecuador. Entonces es absolutamente relevante porque tenemos problemas insatisfechos que para un mandatario es difícil tomar una decisión en qué inviertes esos recursos. Excelente, ministro. Muchas gracias. Felicitaciones también por la intervención y por el papel que están tomando en este patrimonio mundial que es las islas de Galápagos. Ministro Peña, ministro de Uruguay, ¿algún complemento a la intervención del ministro de Ecuador? Bien, bueno, hablar de esto en 2 minutos sí que es imposible, ¿no? Porque es el gran tema, ¿no? Pero reafirmar algunos conceptos que estuvieron aquí en diferentes intervenciones y esto que tiene que ver con el cambio en la geopolítica internacional. O sea, América Latina es la reserva alimentaria y de biodiversidad más grande del mundo y eso supone el desafío de que nuestros países tomen acciones conjuntas y hagan valer eso en el concierto internacional. Porque es bien relevante y aquí hay una bandera que al Uruguay le interesa mucho levantar y es la paridad política entre la mitigación y la adaptación. El Uruguay es responsable apenas del 0,04% del problema del cambio climático. Sin embargo, es un gran afectado por su matriz productiva, por tener más del 80% viviendo entre costa y litoral de ríos. Tenemos que financiar adaptación al cambio climático, adaptar las infraestructuras, adaptar las personas, trabajar con las personas para que puedan adaptarse, fundamentalmente los temas de género. Para eso necesitamos recursos y esos recursos tienen que provenir de los países que generaron el problema, que no son los países de América Latina. Y eso es bien importante. Pero además tenemos que agudizar el ingenio para generar otras herramientas, y este es un ámbito propicio para hablar de eso, otras herramientas de financiación. Si lo hacemos bien, si cumplimos con nuestras metas, debemos tener incentivos, debemos tener premios. Nosotros estamos próximos a emitir un bono soberano, no un bono verde, un bono de deuda común y silvestre del entorno de los $1.000 millones que va atado a un cumplimiento ambiental, en realidad va atado al cumplimiento de nuestra NDC en el año 2025, nuestra primera NDC, de forma tal de tener un premio en la tasa de interés que pagaremos por ese préstamo. Ha sido un trabajo conjunto de 4 ministerios en el Uruguay y en este año lo pensamos emitir, pero tiene que haber aquí todo un mecanismo, ¿verdad?, de generar sinergias y mecanismos de incentivos para que las buenas prácticas sean premiadas. A veces
A veces quizá no es solo con dinero, que obviamente que los países desarrollados nos lo están debiendo en el marco del acuerdo, porque en el Acuerdo de París todos nos comprometimos, y en el caso de Uruguay está cumpliendo rajatabla, pero el dinero no está viniendo, quiere decir que no están cumpliendo los países responsables. Sí digo que tenemos que generar otras herramientas. Por ejemplo, para nuestro país el acceso a mercados es un gran inconveniente. Entonces, si no me podés dar plata, déjame acceder sin aranceles, por ejemplo, con determinado producto, si es que lo hago bien desde el punto de vista del ambiente y del cambio climático. Pero dame oportunidades, porque si no, esa brecha, ¿no?, que con mucho acierto señalaba el ministro Manrique, se va a seguir agrandando. Y si esa brecha se agranda, el problema del planeta no tendrá solución. Muchas gracias, ministro Peña. Y me han pedido que siga el curso de la moderación en español. De todas maneras, sí quisiera, Minister Goldsmith, our appreciation for your patience, our appreciation for your participation. We thought it was important to have you at the very end so that you could just take on the comments from all the ministers and then make your remarks. La pregunta al ministro de Gran Bretaña es ¿cómo pueden países como el Reino Unido, desde la perspectiva de los donantes, apoyar a los países latinoamericanos en sus esfuerzos para enfrentar la crisis climática? Minister, the floor is yours. Thank you so much, and thank you so much for including me in this really valuable and inspiring discussion. And it's nice to see so many great nature champions here on this call. Campeones verdes. Y respecto a la pregunta, tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de Gustavo, del Ecuador, y la respuesta es muy similar. Lo primero es que hay que reconocer de parte de los países donantes del servicio global que se brinda por su parte a través de la protección o conservación de los bosques de los países representados acá. El servicio que se brinda no se entiende lo suficiente. Sabemos que dependemos muchísimo de la salud de los bosques globales y no hay solución al cambio climático que no involucre los esfuerzos enormes para proteger y restaurar los bosques globales. Así que eso es un servicio incalculable que brindan muchos de esos países presentes aquí. Por supuesto, es en interés también de los propios países también conservar y proteger esos bosques. Sabemos que muchas personas de esos países dependen también de esos bosques y están afectados directamente, pero tenemos que reconocer como donantes que existe ese servicio y actualmente no se reconoce de manera significativa en términos de aporte o soporte y financiamiento. Así que comenzamos este proceso como parte de la COP el año pasado para asegurar una suma sin precedentes de $20.000 millones que sería o será invertida en los próximos 2 a 3 años en el soporte a los países para que se establezcan los compromisos según la declaración de Glasgow en la parte de deforestación para finales de la década, pero que a la vez se reconoce que 20.000 millones es una cifra grande, pero es una gota en el océano de lo que realmente se necesita para apoyar a esos países megadiversos y ricos en diversidad y restablecer esa relación con la naturaleza como país donante y como países, como presidente de la COP y también como parte de nuestras relaciones con los países donantes. Estamos trabajando para movilizar recursos financieros. Se habló de esta nueva divisa y también el ministro Correa de esta nueva divisa de la biodiversidad y el carbono, y sabemos que en la etapa inicial de lo que será un sector nuevo, novedoso y gigante que tendrá un impacto directo en todos, tiene que ver con el mercado de carbonos
y mega diverso, y una de las cosas que vamos a hacer es trabajar con ustedes para estimular ese mercado y que se materialice lo más rápido posible, porque no va a reflejar la urgencia de la situación. Otra cosa que puedan hacer los países donantes, dado que son también grandes consumidores, es hacer mayores esfuerzos para limpiar la cadena de suministro, para que compremos productos, en este caso, que no compremos deforestación, y hemos comenzado este proceso en el Reino Unido con la diligencia debida y muchos de los ministros ya lo conocen. Eso es algo que tiene que hacerse una norma, no una excepción. Y otra parte importante también es que tenemos que reconocer que grandes cantidades del financiamiento público o privado invertido en la naturaleza, aunque es importante, no es suficiente, así que tenemos que ir donde otros líderes, en este caso, cada año los 50 países principales productores se gastan 700.000 millones de dólares en subsidios con frecuencia en espacios que tienen un gran impacto. Así que si podemos cambiar eso para que en lugar de degradar esto con dinero público, más bien lo que hagamos es favorecer esto, y esto es una parte importante y un cambio importante necesario. Así que mi opinión es que el objetivo eventual es reconciliar la economía con el mundo natural, y si hacemos estas cosas que hemos mencionado y que otros ministros también han debatido, en la última hora vamos a comenzar el proceso de colocar a la naturaleza en un camino hacia la recuperación, no solo en aras de la naturaleza, sino también en aras de los seres humanos. Me disculpan si me extendí un poco, pero esperamos continuar esta discusión. Gracias. No, muchas gracias, ministro Goldsmith. Excelente también la intervención. Nos avisan que estamos sobrepasados en término de horario. Ha sido verdaderamente un placer compartir en esta sesión nuestro agradecimiento a todos los ministros presentes con nosotros y los que han participado también virtualmente. Esperemos que al final uno de los grandes objetivos de esta sesión, como es uno de los grandes objetivos de Premios Verdes, es propulsar, facilitar las iniciativas empresariales, y espero que esta sesión haya dado ideas, haya motivado y haya inspirado, por lo que sí me gustaría pedirles a todos un fuerte aplauso a nuestros Creo que hay una participación o sesión de foto. Sí, no, pero antes, Javier, pues primero muchas gracias por facilitar este foro extraordinario. Sin duda, para premios es importantísimo tener una combinación entre el sector público y el sector privado. En los últimos 9 años que hemos estado organizando esta plataforma, nos hemos dado cuenta que la política pública, bien dirigida, sin duda reactiva al sector privado. Y tenemos una serie de ejemplos que hemos podido evidenciar en más de los 18.000 proyectos que hoy en día tenemos en premios, de 43 países, de 1.147 ciudades del mundo, en donde una política pública bien dirigida de un gobierno automáticamente activa al sector privado, a los emprendedores, creación de incentivos, genera normalmente una reactivación que termina ayudando desde nuestra plataforma a la conservación. Premios Verdes ha decidido tomar el espacio de ser la plataforma más grande del mundo que promueva negocios sostenibles y por medio de estos nosotros combatir el cambio climático y la pobreza. Así que muchas gracias, ministros. Ustedes sin duda hacen un papel importantísimo. Tenemos inclusive pues a uno de los ministros que ha sido fundador de premios. Así que un aplauso para ellos y muchas gracias a todos por su tiempo.